Buenos días. Les saluda Guillermo Burneo, seminario desde Piura, Perú. Hoy, 3 de mayo del 2025, en el programa Visión Global, Información sin Frontera, vamos a tratar un tema de actualidad y de gran impacto para América Latina, y por no decir para Latinoamérica, toda Latinoamérica. Vamos a conversar sobre Panamá y Ecuador, enclaves de la militarización en América Latina. Para ello, contamos con dos invitados, con Bosco Vera Delgado, presidente de la Fundación Tribu Azul del Ecuador, y con Gabriel Aguirre, organizador para América Latina de Un Mundo Más Allá de la Guerra. Buenos días, Bosco. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Guillermo. Ay, qué gusto. ¿Cómo Qué estamos? gusto, realmente. Gracias por acceder a participar en este programa y tratar y conversar y dar luces sobre el impacto que está teniendo este reordenamiento militar, posicionamiento en toda América Latina. Qué bien, Gabriel. No se te veía bien, al ubicarte bien, ahora ya te podemos reconocer, ¿no? Buscamos mejor el enfoque allí, Sí. Guillermo. Bosco, Vera, dime, por favor, el Ecuador colinda con el Perú. Yo estoy en la parte norte del Perú, estamos hablando de Piura, región. Colindamos con la frontera con el Ecuador. Nos preocupa, nos inquieta que desde el año 2010, que se cerró la base de Manta por el gobierno de Rafael Correa, hoy día el Ecuador pareciera, disculpa, corrígeme, precísame, ya es un nuevo estado de los Estados Unidos. Porque ya ustedes tienen el dólar, pero con todo lo que está aconteciendo ahorita con el actual gobierno, el Ecuador lo están dirigiendo desde Estados Unidos. ¿Es así o no, Bosco? Un saludo para toda la comunidad peruana que nos escucha. Y sí, efectivamente tenemos un estado que cada día se parece más a un estado satélite de Estados Unidos, que a la par está convertido en un narcoestado desde hace ya algunos años y que con la excusa del combate al narcotráfico y a las bandas de crimen organizado, que han permeado gran parte de la estructura civil y política, se ha pretendido ahora colocar una base militar nuevamente en Manta, ¿no? Esto contando con que ya teníamos un puesto de operaciones avanzadas en Galápagos, islas protegidas, patrimonio mundial de la humanidad, donde pues ya hay, digamos, maniobras navales y aéreas desde hace varios años acá. Preocupa mucho porque al final es la seguridad y la soberanía de América Latina lo que está en juego. Bosco, yo participé el año 2007 en un evento mundial que se realizó en Quito y logramos visitar Manta. En ese momento había asumido la presidencia Rafael Correa. En el evento se presentó el ministro de Relaciones Exteriores, si no me equivoco, y dio su palabra que cerraba la base. El 2010 cerró la base, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha acontecido para que nuevamente se vuelva a reabrir? O sea, ¿cuál es el cambio que se ha producido al interior del Ecuador? Porque me acuerdo que era un consenso nacional del Ecuador cerrar esa base. Bueno, podemos entenderlo como primero un cambio de modelo de gobierno, de línea ideológica. Hemos pasado de una línea progresista, se puede decir, a gobiernos de derecha, actualmente un gobierno bastante neoliberal con tintes fascistoides, ¿no? Donde además hemos entrado en una declaratoria de guerra interna, identificando al enemigo interno como el narcotráfico y las bandas de crimen organizado que tienen aparentemente articulación en otros espacios, doctrina que ya hemos visto aplicadas por otros gobiernos desde los 70 en adelante, ¿no? Donde el enemigo interno se enfoca desde una línea de todo lo que le hace mal al país, de todo lo que se puede entender como negativo, pero en realidad se trata muchas veces de una forma de etiquetar
a la subversión, entre comillas, que es lo que atenta contra el régimen establecido. Entonces, en esta declaratoria de guerra interna ya hemos visto el proceder desde el morbo muchas veces de parte de las Fuerzas Armadas que ahora patrullan en conjunto con la policía y que ya tienen encima pues varias desapariciones forzosas, entre esas la de 4 niños de Guayaquil, que ya se reveló esta semana que fueron torturados vilmente por las Fuerzas Armadas y finalmente existe un asesinato en condiciones bastante extrañas que aún se investiga y existen 16 detenidos, entre los que han sumado además a un coronel, lo que implica ya un modelo de política pública que conlleva hacia una represión de la persona empobrecida y de la marginalidad, que además es creada por la misma desatención del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que hay un giro drástico, además una sociedad que está en este momento polarizada y desatendida por el Estado y clama por soluciones urgentes. Y es ahí donde la idea de que la salida de la base de Manta fue lo que provoca este ascenso del crimen organizado ha calado fuerte. La derecha y gran parte de los medios de comunicación han ahondado en esta idea y han convencido a la ciudadanía de que el regreso de la base de Manta o de alguna base extranjera es la solución para acabar con el problema que nos atañe a día de hoy de violencia y de extorsiones y secuestros en las calles. Mira, lo último que acabas de decir, ¿no? Que se ha calado en la ciudadanía ecuatoriana, supuestamente de que el retiro de la base de Manta ha permitido este crecimiento organizado de la llamada subversión o delincuencia, narcotráfico. Pero si nos remontamos a Colombia, Colombia lleva más de 60 años en esta lucha interna, ¿no? Y no había bases en ese tiempo militares. En cambio, ahora en Colombia hay 7 bases militares y la cosa sigue. Ha disminuido con la presencia del gobierno de Petro, pero sigue la presencia, ¿no?, del narcotráfico, que es alentado por los mismos Estados Unidos, de una u otra manera. O sea, el Ecuador ha recibido, cuando se logró el pacto de solución con la FARC en el Ecuador, en Colombia, migraron al Ecuador y al Perú muchos elementos, no subversivos, sino incluso del narcotráfico. Entonces, ¿de qué viene ahora que hayan declarado una guerra interna en el Ecuador? Bueno, yo creo que también la no comparecencia de parte de las autoridades en su momento generaron ese vacío de control, ¿no? En donde las zonas fronterizas, como bien lo has mencionado, se convirtieron en puntos primero de tránsito y luego ya como se desmovilizan las FARC y existe el Tratado de Paz, pues vienen a dar a Ecuador precisamente porque hay varias condiciones. Primero el dólar, que es pues la moneda, digamos, la que se comercializa además el narcotráfico, pues es mucho más fácil lavarla acá porque la banca no está controlada, hay una superintendencia de bancos que se la disputan los grupos de poder y que generalmente cae en manos de la misma banca. Y la banca es el sector que más ha generado utilidades, aun cuando en pandemia estábamos en una crisis absoluta. Eh, Se sabe también pues, que la Superintendencia de Compañías, perdón, de Economía Popular y Solidaria, que es la que regula las cooperativas de ahorro y crédito de menor calado, también ha tenido un crecimiento abrupto y que ya ha denunciado un asambleísta de derecha, de hecho, en estos días, que deberían comenzar a controlar porque se está dando también un fenómeno dentro de ella. Entonces hay un Estado que abandona primero la población, la vuelve presa fácil, sin atenciones primarias, de ser captadas por los grupos de crimen organizado que también comenzaron a entrenar jóvenes para ser sicarios, entre otros temas. Hay una corrupción amplia en la sociedad ecuatoriana que ha llegado a otros niveles y que ya preocupa porque se ven niños llegando a otro tipo de actos, como justamente el acto que motiva la declaratoria de guerra interna por parte de Novoa el año pasado, en enero del 2024, que es que un canal de televisión, TC, un canal del Estado además, es tomado como un show de televisión tal cual por varios menores de edad, ¿no? Armados en vivo, someten a los conductores. A pesar de que hay parte de la ciudadanía que duda de la veracidad de este evento, eso fue lo que motivó el estado de excepción, toque de queda y posterior declaratoria de guerra interna, que pues a día de hoy se supone es parte del Plan Fénix que además no tiene nadie conocimiento de qué trata porque es ultra secreto y reservado, como muchos de los informes que maneja el gobierno a día de hoy, y no tiene de pronto un resultado ansiado. A pesar de eso, Novoa tiene una popularidad interesante, lo vemos pues ahora con las elecciones,
y da lugar a que llevemos al Ecuador de pronto a un estado distinto, ¿no? A una privatización de recursos naturales, que finalmente es lo que se busca cuando dentro de un contexto geopolítico se militariza un país y en nombre de la seguridad nacional puede haber hasta una constituyente muy pronto que sea regresiva en derechos. Mira, Bosco, tú has descrito la situación del Ecuador y yo en el Perú digo, oye, mucho de eso está pasando en el Perú, ¿no? Y aquí no ha habido una base tal como se conoció la base de Manta, ¿no? Hay bases aquí en el Perú en el ámbito de la intervención, de la capacitación, incluso laboratorios, ¿no? Biológicos y todo lo demás. Pero las condiciones que generan ese nivel de violencia, sicariato, extorsión, secuestro no hay, ahorita propiamente dicho. Ya lo hemos vivido nosotros en el Perú. Entonces, esa justificación de que porque no hubo la base de Manta, el Ecuador necesita ahora la presencia de los militares norteamericanos extraídos de los cabellos, ¿no? Eso es una falacia, ¿no? Porque la descomposición, el tema de la violencia a nivel de América Latina, de toda Latinoamérica, va creciendo. Hablemos incluso ahorita de Brasil, de Chile, no digamos de Brasil, ¿no? Donde hay una situación de violencia latente permanentemente. Pero hay una particularidad que quisiera ver si me lo aclaras. México padece en estos momentos, está tratando, van con una política de amenguar la presencia de los carteles, pero México creció bárbaramente el tema de la violencia y los carteles porque hay un trasiego de armas desde los Estados Unidos a México. Ustedes han tenido ese problema cuando se hizo el pacto con la FARC, comenzaron las armas a llegar por parte de la frontera con Colombia. ¿Fue así? Bueno, las estadísticas nos dan lugar a que durante la presencia de la base de Mante, como Mantense te lo cuento también, bueno, yo tengo 33 años y cuando la base llegó tenía 8, cuando se fue pues ya tenía 18 años. Entonces, durante ese periodo, digamos que viví una adolescencia marcada por justamente el ritmo que la base de Manta implicaba, ¿no? La FOL, que se llamaba acá, Forward Operating Location, que era un puesto de avanzada, justamente lo ponen porque se permite un bypass al Congreso a través de esta consideración, no una base, sino un puesto de avanzada. Y si algo te puedo decir es que no había la seguridad que ahora se vende, ¿no? De que, bueno, es la panacea de la seguridad ciudadana y tal, no, al contrario, o sea, yo recuerdo mucho que esto lo único que trajo fue el aumento y la proliferación de vida nocturna, de ciertos temas ahí, digamos, más turbios que se comentaban tras telones, ¿no? Y el aumento de bares, ¿no? Principalmente como el Nashville South, que quedaba en el centro de Manta, en el Malecón, en la ciudad portuaria, en donde pues se cerró precisamente porque hubo varios crímenes. Y a esto sumemos el hecho de que no generaron necesariamente el empleo que le habían prometido a la población local, que iban a tener progreso, no, o sea, todo lo importaban, aquí pasaron a ocupar cierto rol en la sociedad civil, donde eran invitados, por ejemplo, el comandante de la FOL, hasta el evento más simple de una inauguración del año escolar, estaba presente el gringo, digamos. Entonces había una lavada de cara de lo que hacían, pero en la práctica su labor se limitó a apenas capturas paupérrimas, ¿no? Que si las vemos en estadística, no significaron tal vez 150 toneladas al año en un ratio de acción de 11 países, ¿no? En 10 años. Entonces, digamos que cuando ya sale la base, tenemos resultados mucho más tangibles que en apenas un operativo. En 2015, por ejemplo, se tuvo 75 toneladas incautadas en un solo golpe, ¿no? Versus lo que los gringos hacían en todo el año. Entonces, tenemos ahí una estadística mayor que da lugar a que realmente no había un control de la producción. Aunque hay gente que ahorita la quiere digamos, refutar diciendo, bueno, no, es que el hecho de que se incaute más es porque también entraba más. No necesariamente, o sea, queremos que justamente lo que mencionas, ¿no? Esta desmovilización de la FARC provoca que comience a migrar mucho más el control hacia los puertos. Y eso sumémosle también la desarticulación de las bandas que ya existían, que se manejaban desde una línea vertical, si se quiere, o piramidal, con una cabeza que es misteriosamente dada de baja luego de salir de la cárcel en 2020, en un centro comercial en Manta, justamente,
y esto provoca una guerra de cárteles y la inserción de cárteles mexicanos, de la mafia albanesa y otras palabras mayores que pues ya comienzan a operar en el país y que el caso Metástasis, por ejemplo, devela la permeabilidad que tuvo el sistema durante estos años a nivel de narcotráfico, donde ya el mismo sistema de justicia, la política, los partidos políticos y todo lo que te puedas imaginar ya estaba controlado por las distintas bandas que eran operadoras de cárteles internacionales, mexicanos sobre todo, ¿no? Entonces, en ese fenómeno de captación, en la entrada de Jalisco Nueva Generación, entre otros, pues se da justamente el nivel de operatividad que tenía México, ¿no? De tráfico con avionetas, de otro tipo de violencia y de importación. Tenemos que ir a una pausa publicitaria. Volvemos, ¿ya? ¡Ya volvemos! Una radio es un dispositivo en el que se escuchan sonidos transmitidos por ondas. Escuchar, transmitir. En Cutibalú lo llevamos a otro nivel, pues decidimos ser más que radio. Escuchamos sus necesidades y les transmitimos las herramientas para generar un cambio, a través de proyectos sociales. Realizamos talleres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Capacitamos a funcionarios públicos sobre concepto de género. Y podríamos seguir mencionando más proyectos, pero el video sería muy largo. Radio Cutibalú. No, la palabra radio es muy pequeña para nosotros. Cutibalú. Somos más que radio. Este es Cutibalú. Se ve muy pequeñito, ¿verdad? Pero en realidad somos parte de algo muy grande. En serio. Verás, formamos y presidimos la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, que reúne a 20 medios del Perú. También formamos parte de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. Igualmente, conformamos la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Parecíamos pequeñitos, ¿verdad? Cutibalú, somos más que radio. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas, grandes, pequeñas. Pero son solo eso, una radio. Y esto es Cutibalú, una multiplataforma de información en donde a través de Facebook Live, Twitter, Instagram y nuestra página web puedes estar al tanto de la información que de verdad necesitas. ¿Ves la diferencia? Cutibalú, somos más que radio. ¿Será cierta la noticia que acabo de leer? Mejor me aseguro visitando un medio confiable. Vamos a ver. www.radiocutiva. Román, ¿qué haces? Voy a entrar a la web de Cutibalú. Pero así no es. ¿Acaso no te enteraste que ahora solo debes teclear cutibalú.pe? ¿Cutibalú.pe? Sí, un nombre más corto y de fácil acceso para ti. Ahora, para estar bien informado de lo que sucede en Piura, el Perú y el mundo, ingresa a cutibalú.pe. Cutibalú.pe. Seguimos a tu lado, acompañándote y contándote siempre la verdad. Además, recuerda que nos ubicas en Facebook, Twitter e Instagram como Cutibalú. Y en radio nos escuchas en los 107.9 FM y 630 AM. Ya lo sabes, Cutibalú, somos más que radio. Una radio AM se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que el mundo cambiaba, a la FM se sumaba. Una radio AM y FM se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que el mundo cambiaba, las redes sociales se sumaba. Una radio AM y FM y sus redes sociales se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que el Bien, Bosco, tú has tocado un tema que yo te voy a pedir que lo vamos a volver a retomar de aquí después de que conversemos con Gabriel, porque lo que tú estás diciendo, de una u otra manera, está aconteciendo en el Perú, ¿no? Gabriel, buenos días, Gabriel. Mira, tú te encuentras ahorita en Bogotá, Colombia, ¿no? Y hemos hablado de la base de Manta. Sabemos que en Colombia hay 7 bases, pero parece que los Estados Unidos no se contentan con las 7 bases de Colombia. Ya quieren reinstalar las bases militares en Panamá. ¿Cómo lo puedes ver? ¿Cómo puedes percibir ese afán
de demostrar a nivel de toda América Latina que nosotros somos el patio trasero de los Estados Unidos y que por lo tanto ellos tienen la potestad y la libertad de instalar cualquier base donde les parezca. Mira, muchísimas gracias, Guillermo, y gracias a Bosco por compartirnos parte de ese análisis de lo que está sucediendo en Ecuador, porque efectivamente lo que sucede hoy en Ecuador forma parte del plan estratégico de Estados Unidos en América Latina, fundamentado principalmente en la doctrina Monroe. La doctrina Monroe que en el 2023 cumplió 200 años, una doctrina totalmente caduca, donde ese principio de América para los americanos, basado principalmente en que este es su patio trasero y es el área de su influencia geopolítica, política, económica y militar, está quedando más que claro que Estados Unidos viene en un proceso de contraofensiva a lo que fue esa década en la que hablábamos hace un instante, del 2010, 2011, 2012, 2013, años en los que se van fundando distintos mecanismos de integración regional y fortaleciendo otros que ya existían. Y cuando digo fundando, por ejemplo, me refiero a la CELAC, fundada en el año 2011, que eran instancias de integración que permitían ser y servir como un dique de contención a esos planes de militarización en Estados Unidos. Hay que recordar que entre Estados Unidos y la OTAN tienen en América Latina cerca de 76 bases militares. Muchas de ellas habían sido frenadas durante esta época. Las bases que se establecen en Colombia se establecen en el año 2007 y justamente frente a este proceso de remilitarización de la región, bueno, distintos gobiernos progresistas en el continente buscaron fórmulas para intentar avanzar en procesos de integración regional que apuntaran hacia la unidad latinoamericana, pero principalmente la integración, y que entre uno de esos puntos justamente estaba el tema de la defensa común del continente y de no seguir permitiendo que aquí en esta región se continuaran estableciendo bases militares. Y esto tiene una razón fundamental, y eso hay que explicarlo cuantas veces sea necesario. América Latina es una región en donde se concentran ingentes recursos estratégicos de todo tipo, recursos de hidrocarburos, recursos minerales, recursos acuíferos, recursos de biodiversidad, y que por supuesto son necesarios para la estrategia de dominación global del imperialismo, y por eso América Latina es una región principal. Donald Trump decía en unas entrevistas hace un par de semanas que América Latina necesitaba más de Estados Unidos que lo que Estados Unidos necesitaba de América Latina. Y eso es una total mentira, eso es una falacia. Nadie puede creerse eso. 63 de los 95 principales minerales que importa Estados Unidos para su industria armamentista y de todo tipo provienen de América Latina. Gran parte del petróleo viene de América Latina. En el caso, por ejemplo, tú mencionabas Panamá. Panamá es un caso muy importante que hay que analizar con detenimiento. El 40% del tráfico total de mercancías y de comercio de Estados Unidos pasa por el canal de Panamá. Y allí en general transita entre el 3 y el 6% del comercio internacional. Entonces, es una región geoestratégica. Entonces, eso no es cierto de que América Latina sea una zona o una región marginal que no le interesa a Estados Unidos. Todo lo contrario. Por eso tienen las bases militares, por eso tienen el Comando Sur, por eso proponen acuerdos militares con países para permitirles el ingreso de tropas militares estadounidenses, como lo han hecho en el caso de Ecuador y como lo han hecho en el caso de Panamá hace un par de semanas, donde han firmado un acuerdo, un memorándum entre el gobierno panameño y el gobierno estadounidense para retomar el control sobre el canal de Panamá, pero no solamente el control sobre el canal de Panamá, sino otras áreas de influencia importantes. Por ejemplo, en ese memorándum está establecido que Estados Unidos puede tomar el control y tener presencia en el aeropuerto internacional de Panamá. Puede tener presencia en 5 importantes bases militares del país. Sí, no hay una base militar formal de Estados Unidos con un nombre de un general o un coronel estadounidense, pero pueden hacer uso de esas 5 bases militares panameñas, del ejército panameño, por parte de Estados Unidos. Entonces, hay todo un despliegue. No solamente eso, pueden, por ejemplo, trabajar en áreas estratégicas de un Estado soberano, como es el tema de la ciberseguridad, como es el tema de la vigilancia de las comunicaciones, en el caso de Panamá. Y contempla, por supuesto, durante 3 años el ingreso, no solamente de tropas militares estadounidenses, sino, ojo y atención a esto, también se permite el ingreso de contratistas, esa denominación que se ha utilizado
en el pasado para permitirle a ejércitos mercenarios, supuestamente de seguridad privada, que puedan ingresar abiertamente al Ecuador sin ningún tipo de control por el Estado, sin ningún tipo de fiscalización y en consecuencia operar dentro del país. Exactamente lo que el presidente electo bajo condiciones bastante cuestionables en el Ecuador, Daniel Noboa, por supuesto con un conjunto de irregularidades que sucedieron en el marco de las elecciones, que pone en entredicho el resultado, pero que en todo caso ha dicho que va a permitirle el ingreso al señor Eric Prince y su ejército de mercenarios al Ecuador, supuestamente para apoyar los temas de seguridad. Hay un ejemplo claro, y tú lo decías al principio del programa, Guillermo. Las bases militares en ninguna parte del mundo han dado un resultado positivo en términos de mejorar las condiciones de seguridad de las poblaciones en esos países. Colombia es el mejor ejemplo. Desde el año 2007, estamos hablando casi 20 años por cumplirse de la presencia de estas bases militares en el país, y aún los problemas de seguridad, de narcotráfico, se mantienen. Eso tiene que ver con problemas estructurales. Tú hablabas del tema de la violencia. El tema de la violencia en América Latina tiene una causa estructural, y eso hay que mencionarlo, y esa causa estructural está principalmente conectada a la realidad social de nuestros países. Es decir, mientras no exista en nuestros países una justicia social que realmente redistribuya la riqueza, que realmente le garantice derechos sociales y económicos a nuestras poblaciones, en esa medida el problema de la violencia va a mantenerse presente, pero además se agudiza por otro fenómeno. El tema del narcotráfico tiene que ver con esas condiciones de injusticia social en nuestros pueblos, por ejemplo, en el caso de Colombia, donde, por ejemplo, los campesinos, quienes se ven obligados a sembrar la hoja de coca porque no tienen acceso, por ejemplo, a rutas, vías de comunicación que le permitan tener otro tipo de cultivos en la zona en la cual ellos se encuentran para poder comercializar sus productos y tener un medio de subsistencia. Entonces, ajeno a eso, a esa posibilidad, se ven obligados a comprar, a sembrar grandes áreas y grandes hectáreas de cultivo de hoja de coca. ¿Por qué? Porque es más fácil que el narco venga a sus territorios, compre la hoja de coca, la procese químicamente y la convierta, por supuesto, en otro tipo de drogas que al final van a otros países. Ahora, tú también mencionabas algo importante. ¿Cuál es el rol de Estados Unidos, el papel en todo esto? Si lo vemos desde el punto de vista objetivo, el principal consumidor de drogas en el mundo es Estados Unidos. Entonces, gran parte del problema está precisamente en Estados Unidos. El tema relacionado con el tráfico de armas y la violencia en México, el principal productor de armas del mundo es Estados Unidos, cuyas armas van desde la frontera hasta México. Entonces, los problemas se originan en Estados Unidos, ¿ok? Se extienden a nuestra región, a nuestra América Latina, y sobre la base de eso se buscan las justificaciones para avanzar en estos procesos de militarización. Ya lo mencionaba, nosotros en América Latina tenemos que tener una posición realmente común de defensa de la soberanía, porque lo que está ahora en cuestionamiento, eso que pensábamos que se había superado hace unos tantos años atrás, nuevamente está en cuestionamiento, y es la soberanía y el rol de los estados en América Latina. Lo estamos viendo con la situación de Panamá, lo estamos viendo con Ecuador, lo estamos viendo con Perú, ¿ok? Que son ejemplos claros de cómo se viene cediendo ese derecho que tienen los estados soberanamente a ejercer control sobre su frontera, a ejercer control sobre su destino político, sobre su forma económica, sobre sus organizaciones y formas sociales. Y eso es lo que está en desarrollo, peligrosamente, porque además todo esto se inscribe dentro de una estrategia mucho más global, que lo ha dicho Estados Unidos abiertamente en distintos espacios, y tiene que ver con la contención del papel y del rol que está jugando China en el escenario. Sobre eso, y también, Gabriel, vamos a ampliarlo en el siguiente segmento, pero antes de que nada, voy a poner un poco el contexto para Vasco. Según los Estados Unidos, toda América Latina es su patio trasero, desde la doctrina Monroe. Pero ahora, para el actual presidente Trump,
No solamente somos el patio trasero, sino de que tenemos que besarle el trasero a los Estados Unidos. Como él ha dicho descaradamente, sin vergüenza alguna y ofensivamente para toda América Latina. Vamos a la pausa y volvemos con el programa. Ya volvemos. Una radio es un dispositivo en el que se escuchan sonidos transmitidos por ondas. Escuchar, transmitir. En Cutibalú lo llevamos a otro nivel, pues decidimos ser más que radio. Escuchamos sus necesidades y les transmitimos las herramientas para generar un cambio, a través de proyectos sociales. Realizamos talleres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Capacitamos a funcionarios públicos sobre concepto de género. Y podríamos seguir mencionando más proyectos, pero el video sería muy largo. Radio Cutibalú. No, la palabra radio es muy pequeña para nosotros. Cutibalú. Somos más que radio. Este es Cutibalú. Se ve muy pequeñito, ¿verdad? Pero en realidad somos parte de algo muy grande. En serio, verás, formamos y presidimos la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, que reúne a 20 medios del Perú. También formamos parte de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. Igualmente, conformamos la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Parecíamos pequeñitos, ¿verdad? Cutibalú, somos más que radio. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas, grandes, pequeñas. Pero son solo eso, una radio. Y esto es Cutibalú, una multiplataforma de información en donde a través de Facebook Live, Twitter, Instagram y nuestra página web puedes estar al tanto de la información que de verdad necesitas. ¿Ves la diferencia? Cutibalú, somos más que radio. ¿Será cierta la noticia que acabo de leer? Mejor me aseguro visitando un medio confiable. Vamos a ver. www.radiocutiva. Román, ¿qué haces? Voy a entrar a la web de Cutibalú. Pero así no es. ¿Acaso no te enteraste que ahora solo debes teclear cutibalú.pe? ¿Cutibalú.pe? Sí, un nombre más corto y de fácil acceso para ti. Ahora, para estar bien informado de lo que sucede en Piura, el Perú y el mundo, ingresa a cutibalú.pe. Cutibalú.pe. Seguimos a tu lado, acompañándote y contándote siempre la verdad. Además, recuerda que nos ubicas en Facebook, Twitter e Instagram como Cutibalú. Y en radio nos escuchas en los 107.9 FM y 630 AM. Ya lo sabes, Cutibalú, somos más que radio. Una radio AM se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que el mundo cambiaba, a la FM se sumaba. Una radio AM y FM se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que el mundo cambiaba, las redes sociales se sumaba. Una radio AM y FM y sus redes sociales se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que el mundo cambiaba, a las plataformas digitales se sumaban. Una radio AM y FM, sus redes sociales y plataformas digitales se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía. Bien, Bosco, antes de darte el uso de la palabra y comentarte el tema que quisiéramos desarrollar, voy a leer brevemente unos comentarios que están llegando por medio de la página Facebook, ¿no? Saludos desde Santiago de Chile. Toda nuestra solidaridad con Panamá y con Ecuador, que sigue siendo intervenidos militarmente por los Estados Unidos. Pablo Ruiz. También nos saluda Yolanda Castillo, Bendecido Díaz y Isaac Aurelio García Márquez. Somos un país esclavo de Estados Unidos por tener militares, ladrones, narcos, corruptos, traidores del pueblo. Sobre eso último, Bosco, tú en tu anterior intervención has planteado un poco cómo se ha ido posesionando en el poder las diversas fuerzas que hoy día gobiernan el país y que tiene que ver mucho con el tema de la corrupción, con las mafias,
¿no? Que ahora ya tienen el poder, instancias de poder en el Ecuador. ¿Es así, Bosco? Sí, de acuerdo, es la forma en la que han venido operando, ¿no? Justamente permeando todas las instancias de la sociedad civil y política, pero también hay que entender los poderes de facto y entre esos el poder económico, que es algo que peligra a día de hoy también su intervención dentro del Estado ecuatoriano. Para entender un poco en contexto, Noboa, el actual presidente, es un nieto, digamos, heredero de Luis Noboa Naranjo, que fue el hombre más rico del Ecuador en las décadas de los 70 en adelante, ¿no? Su fortuna alcanzó a ser una de las primeras también a nivel latinoamericano y viene de esta línea, digamos, de un feudalismo moderno, donde las bananeras tomaron relevancia a lo largo de América Latina, ¿no? Entre esas la United Fruit, la Standard Fruit, y en el caso ecuatoriano pues está la Chiquita, ¿no? Que era la compañía de Luis Noboa, y luego pues su papá también pasó a operar dentro del campo político como candidato 8 veces y finalmente Noboa toma el poder, ¿no? Una elección de transición que se da en el 2023, donde se destituye a Guillermo Lasso, presidente de aquel entonces, mediante un juicio político, él disuelve la asamblea por un mecanismo que se puede y llama a elecciones anticipadas. Entonces Noboa gana esta elección y pasa a tomar el Estado por los cuernos, digamos así, con esta declaratoria de guerra interna. Y no deja de ser algo similar a lo que en su momento, digamos, pasaba con el abuelo. Si bien no era el poder político, tenía operadores como León Febres Cordero en el año 84, 86, donde se dio la implementación de este tipo de políticas represivas. De hecho, gran parte de lo que consta en los libros de la Comisión de la Verdad, un 80% al menos, tiene que ver con el gobierno de Febres Cordero, que como digo, era un empleado de Luis Noboa. Entonces vemos ahí ciertas similitudes en cuanto a cuando Estados Unidos ha querido implementar sus modelos represivos en América Latina en pro de la captación de recursos, en pro de posiciones geopolíticas, han estado las mismas familias operando en lo político desde las sombras o en la frontalidad y aplicando las mismas doctrinas militaristas y entreguistas dentro del espacio ecuatoriano, con la excusa de combatir un enemigo. En su momento, los Alfaro de Carajo, que eran finalmente un grupo armado acá, si se quiere una guerrilla urbana, pero que fueron estigmatizados por el surgimiento de guerrillas en Colombia y se asumía que, bueno, estaban siendo formados por el M-19, etcétera, y por ende el Estado tenía que recurrir con toda la fuerza. Y en aquel momento también se trajo a un israelí para que diera las capacitaciones, entre comillas, que se le dio a las Fuerzas Armadas, policía represiva totalmente, al igual que ahora se trae a Eric Prince, como lo mencionaba Gabriel hace un rato, para dar ciertas labores de capacitación, en teoría. Y no deja de ser preocupante porque son grupos mercenarios que han estado presentes todo el tiempo en este tipo de intervenciones. En la base de Manta estuvo DynCorp, que también es una compañía contratista, entre comillas, que estuvo presente en Irak, en Irán, perdón, en Afganistán, y que ya tuvo sus denuncias por temas de derechos humanos. Entonces vivimos un recalentado de aquella estrategia en lo moderno. Entonces es preocupante porque al final tenemos ahí una agenda geopolítica marcada por esta misma narrativa que se posiciona, cala y pues nos lleva a decisiones que no necesariamente son sanas para el Ecuador. Bosco, lo real es que quiero preguntarte algo, ¿no? Uh-huh. Para los gringos, para los norteamericanos, América Latina es el patio trasero. Pero me tengo la impresión que tu actual gobierno no solamente se considera parte del trasero, sino que les besa las botas a los americanos, a los militares norteamericanos. Con toda esta política está supeditando su seguridad nacional a una fuerza extranjera. La pregunta de cajón es, ¿y qué dicen las Fuerzas Armadas ecuatorianas? ¿Para qué están ahí? ¿Cuál es su rol dentro del contexto de la Constitución? Porque tengo entendido que en vuestra Constitución está prohibido la instalación de bases militares. Así lo han registrado en la Constitución. Entonces, pregunto, ¿a qué ha terminado el ejército ecuatoriano? ¿Ser parte integrante del ejército norteamericano o un sometimiento al ejército norteamericano? ¿Cuál es, por favor? Porque eso nos preocupa como peruanos.
ya que nosotros estamos casi por camino a ustedes. Primero que cuando el ladrón entra a la casa, entra porque alguien le abre la puerta, ¿no? Entonces, en este caso, hay que entender primero que Noboa es gringo. Él tiene nacionalidad estadounidense, nace allá, de hecho, pero en el Ecuador se permite la doble nacionalidad y por ende puede ser candidato presidencial y presidente. No, pero ahí tenemos un primer guiño. No, como te decía hace un rato, la línea, la trazabilidad de su cooperación con Estados Unidos y con las transnacionales es una línea familiar, dura, empresarial corporativa que viene desde el abuelo. Entonces hay una relación directa. Él es un operador, quizá que piensa y habla mejor el inglés que el mismo español. Lo puedes escuchar en entrevistas y te vas a dar cuenta que en realidad le fluye mucho más el inglés que el mismo español. Ahora, en cuanto a tu pregunta, las Fuerzas Armadas antes era un Estado dentro del Estado. Tenían ciertos privilegios. En su momento yo estudié en un colegio militar, el último año de colegio, en 2007, y este colegio era de la Armada. Ya no existe, pero en aquel entonces habían, digamos, temas especiales para los integrantes, tanto oficiales como tropas, como educación de muy buena calidad, centros comerciales, comisariatos, si se quiere, descuentos, sistemas de salud específicas, y no estábamos necesariamente en guerra, a excepción de los conflictos que tuvimos justamente con Perú. Entonces, sí había una serie de privilegios que permitían a las Fuerzas Armadas estar, digamos, en mejor posición, y también pues no depender necesariamente de que el Estado bajara o subiera en su nivel de atención. Eso está volviendo de cierta forma. Hemos vuelto a que las Fuerzas Armadas tengan cierta cantidad de privilegios y bonos de parte del Estado que permiten también que los capte, los tenga de algún modo cooptados y que operen a favor de. Entonces las Fuerzas Armadas también están permeadas. Hace tiempo se denunciaba de parte de la misma embajada norteamericana, estadounidense, el hecho de que existían narcos generales. Entonces se decía que si un general no estaba en un bando, estaba en el otro. Nos damos cuenta que al final le hemos entregado gran parte del manejo de la seguridad justamente a las entidades que se denunciaba desde allá, estaban siendo parte de. Entonces, ¿qué nos espera si finalmente ellos coordinan su accionar con la embajada desde hace ya algunos años? Entonces, de paso tienes a mercenarios enseñando cómo hacer las cosas, pues rompen un poco su órgano regular, que es el cumplimiento de la Constitución. A propósito de ello, con tu otra pregunta, la Constitución ecuatoriana prohíbe justamente la presencia de bases militares en el territorio ecuatoriano. Por eso se ha planteado la idea de reformarla a través de una asamblea constituyente que requiere siempre 3 pasos. Uno, la convocatoria mediante un referéndum, la ciudadanía lo acepta, pasa a elegir asambleístas constituyentes, la asamblea constituyente diseña la nueva constitución y se aprueba mediante consulta popular. Pero ahora se les ha ocurrido que solamente se necesitan 2 pasos, que por tiempo, como la ciudadanía está harta de ir a las urnas, solamente se va a generar el referéndum para que la ciudadanía apruebe por voluntad popular que quiere una consulta. Luego se va a elegir a un grupo de notables sin elección popular, sin que el pueblo decida quiénes van a escribir la asamblea, la constituyente, perdón, tomar delegados de los 5 poderes del Estado y pasar luego a una consulta que lo apruebe. O sea, democracia cero, seguramente con la narrativa de la seguridad nacional, de decir, bueno, estamos permeados y la Constitución de Montecristi fue permisiva porque Correa sacó a la base de Manta y por ende el narcotráfico llegó y el delincuente tiene más derechos que nosotros, y con la misma línea buquelesca de contra derechos humanos se va a pretender cambiar, regresar en derechos en temas laborales, por ejemplo, volver a la tercerización laboral, volver a el trabajo por horas quizás, y lógicamente cambiar lo más importante acá, que es el tema de permitir las bases militares dentro del territorio ya abiertamente, ya no con posibles eufemismos, sino una cooperación directa, casi que un intervencionismo aupado por este miedo que tiene la ciudadanía y la necesidad que ve en que nos apoyen desde afuera, porque es un fenómeno transnacional que debe ser combatido con una solución transnacional. Ese es el discurso oficial. Bien, vamos a la última pausa y volvemos. Gracias. Ya volvemos con... Una radio es un dispositivo en el que se escuchan sonidos transmitidos por ondas. Escuchar, transmitir. En Cutibalú lo llevamos a otro nivel, pues decidimos ser más que radio.
Escuchamos sus necesidades y les transmitimos las herramientas para generar un cambio a través de proyectos sociales. Realizamos talleres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Capacitamos a funcionarios públicos sobre concepto de género y podríamos seguir mencionando más proyectos, pero el video sería muy largo. Radio Cutibalú. No, la palabra radio es muy pequeña para nosotros. Cutibalú. Somos más que radio. Este es Cutibalú. Se ve muy pequeñito, ¿verdad? Pero en realidad somos parte de algo muy grande. En serio, verás, formamos y presidimos la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, que reúne a 20 medios del Perú. También formamos parte de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. Igualmente, conformamos la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Parecíamos pequeñitos, ¿verdad? Cutibalú, somos más que radio. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas, grandes, pequeñas. Pero son solo eso, una radio. Y esto es Cutibalú, una multiplataforma de información en donde a través de Facebook Live, Twitter, Instagram y nuestra página web puedes estar al tanto de la información que de verdad necesitas. ¿Ves la diferencia? Cutibalú, somos más que radio. Una radio AM se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que el mundo cambiaba, a la FM se sumaba. Una radio AM y FM se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que el mundo cambiaba, la... Gabriel, mencionaste el tema de la soberanía. Eso nos corta a todo Latinoamérica, porque sin soberanía no somos nada, somos carne de cañón, somos presa del lobo, somos presa de cualquier instancia, porque la soberanía nos garantiza un espacio donde nosotros resolvemos nuestros problemas. Pero ahora, como lo escriben Bosco, los problemas los está resolviendo un ciudadano norteamericano, de nacionalidad también ecuatoriana, o a la inversa, pero que está haciendo de punte cañón de toda una intervención de los Estados Unidos en el Ecuador. Todo lo que he descrito es como decirle, abrir la puerta principal, las ventanas, el portón, la puerta trasera del Ecuador para que los Estados Unidos pernote, se tome posesión en un país estratégico para toda América Latina y en particular para Sudamérica. ¿Qué hay que hacer, Gabriel, al respecto? Mira, lo primero que hay que hacer es poner en contexto lo que está sucediendo y decirle a nuestros pueblos, mediante una labor de pedagogía y de educación política sobre los distintos temas, cuál es la profundidad y cuáles son las causas y sobre todo las razones que están llevando a que en nuestros países todos estos temas queden en entredicho. Porque de fondo el tema es que nuestras naciones lograron su independencia hace casi ya 2 siglos, pero en términos de dependencia aún seguimos estando atados a las grandes potencias, principalmente a Estados Unidos, y eso no ha cesado. Esa proclama de Bolívar en algún momento de los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a la América de miseria en nombre de la libertad. Está más vigente que nunca. Es gran parte de la realidad. Yo hablaba de algunos actores específicos muy puntuales en América Latina que están sirviendo como canalizadores de los planes de Estados Unidos. Mencionaba a Novoa, mencionaba a Dina Boluarte, mencionaba en el caso de Argentina Javier Milei y en el Centroamérica Nayib Bukele y ahora más recientemente, bueno, el presidente de Panamá que entre otras cosas, a pesar de que ha dicho en varias oportunidades que no se alinea a los intereses de Estados Unidos, en la práctica lo está haciendo. Y por ejemplo, insisto, es un hecho bastante claro cuando un país le exige a otro, a Panamá, por ejemplo, que no forme parte del proyecto de la Franja y de la Ruta de China, y ese país inmediatamente sale y dice que sí, que no está de acuerdo y que rompe
ese acuerdo que tenía con China en incorporarse en ese proyecto. Entonces, si hay una violación flagrante de la soberanía. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es la fórmula? ¿Por qué un país decide ceder su soberanía a Estados Unidos? Por temor a las represalias que puede tomar Estados Unidos en torno a términos del aislamiento político internacional, en principio, de las sanciones comerciales o las sanciones económicas, lo hemos visto ahora con el tema de la guerra arancelaria. Y si no, si ninguna de estas dos funciona, entonces, bueno, pues te aplico la coerción desde el punto de vista de la amenaza militar. Y para eso tengo operando a mis bases militares, tengo operando a mis tropas en determinados países y tengo además el Comando Sur. ¿Okay? Ahora, recientemente, el jefe del Comando Sur estuvo visitando nuevamente Argentina en esa intención de establecer una nueva base militar en Ushuaia, en Tierra del Fuego, donde naturalmente forma parte del enclave y de las estrategias. Entonces, ¿cómo superar eso? En principio, nuestros pueblos tienen que asumir conciencia y tomar conciencia de que esto que está sucediendo no es al azar, no es un hecho aislado, no forma parte sencillamente de una reconfiguración del poder a nivel global, forma parte de esa estrategia de dominación global por parte de Estados Unidos en el mundo y específicamente en América Latina, y forma parte de la necesidad de que nosotros cada día trabajemos más hacia la integración regional de nuestros pueblos. El presidente Petro hace un par de semanas, en un discurso, hablaba de la posibilidad de la construcción de la Gran Colombia. Más allá de que eso sea un hecho posible o no, hoy, bajo determinadas circunstancias, yo lo que puedo rescatar de ese mensaje es al final el proyecto de integración de nuestras naciones para poder hacer frente a los intereses y a la dominación hegemónica de Estados Unidos. Tú lo mencionabas, los discursos de Trump hacia los líderes mundiales, no solamente de América Latina y el Caribe, sino hacia los líderes mundiales, es un discurso ofensivo, es un discurso donde, como mencionabas, bueno, utilizando epítetos y adjetivaciones que realmente distan mucho de un estadista que realmente se haga respetar y que los líderes del mundo no tomen una voz unánime para hacer frente a eso y sencillamente hacer respetar sus naciones. Nosotros tenemos mucho trabajo por hacer en América Latina y el Caribe, desde el movimiento social principalmente, y que eso al final condicione y lleve a los gobiernos a tomar posiciones de mucha mayor defensa de nuestra región. Y cuando hablo de nuestras iniciativas en el movimiento social, hablo, por ejemplo, de esta campaña que hemos impulsado, que es América como una zona de paz. Es una campaña de movimientos sociales en el continente que busca justamente esto, que busca exigir el cierre de todas las bases militares, que busca exigir el desmantelamiento del Comando Sur, que busca extender y ampliar la solidaridad con países hermanos como el pueblo de Haití, que es un pueblo con el cual no hemos hecho un programa, quizás te lo dejo, Guillermo, como una labor para ver cuándo podemos abordar el tema de la situación tan complicada y compleja en Haití. El cierre de Guantánamo como uno de los principales centros de tortura y violaciones a los derechos humanos y, naturalmente, avanzar hacia procesos de integración y de verdad de defensa de los derechos de nuestros pueblos en América Latina. Eso es parte de lo que nos toca hacer desde el movimiento social. Los gobiernos tendrán su cuota de responsabilidad, pero en el movimiento social hay que trabajar, hay que avanzar. Viene ahora el encuentro de la CELAC social, un espacio para discutir parte de estos temas y para exigir que los gobiernos que puedan tomar una posición más beligerante respecto a estos temas. Entonces, defender la soberanía, no Así solamente es. beligerante, defender cerradamente la soberanía. Así es. Bosco. Hace poco entrevistaron al que fue el secretario general de la OTAN y la pregunta que le hicieron fue, 40 años atrás, ¿en cuántas guerras se ha involucrado China? Y no pudo responder. Se refirió a Vietnam, que es hace 50 y pico años atrás, ¿no? Porque en Vietnam hubo un conflicto entre China y Vietnam. Pero la pregunta era, hace 40 años, ¿en cuántas guerras se había involucrado China? En ninguna. Estados Unidos en un montón de guerras criminales. En ese lapso le preguntaron también, ¿cuántas bases militares tiene China en el mundo?
una nomás, en Yubai, en el África. Y Estados Unidos tiene 700 y pico bases militares. Entonces, tenemos pocos minutos, Bosco. La pregunta es, tú como ecuatoriano, ¿cómo te sientes? O sea, ¿sientes rabia, indignación que tu país, todo, porque en la práctica es todo el país, ya lo han tomado todo el país, se constituya en una base militar que va a afectar a los demás países que la rodean? Para mí es decepcionante porque además de ecuatoriano soy mantense, entonces ya viví la base de Manta, ya supimos lo que es tener una base militar acá y la permeabilidad social que genera esto. Entonces, en este momento pasar de ser el jaguar latinoamericano, en teoría, referente para muchas cuestiones en el desarrollo de una política soberana, a pasar a ser un estado satélite entregado, que además ha convencido a gran parte de su población de que este es el camino correcto para seguir, es sin duda decepcionante porque tendremos un estado vacío que no saldrá de esto por lo menos en unas cuantas décadas. Y pues como padre además me hubiera gustado que tener la posibilidad de que mis hijos crecieran en el estado en el que yo viví, al menos en la mitad del principio de los 2000, ¿no? El 2010 en adelante. Pero no se va a poder. Entonces toca seguir luchando a pesar de que no son las condiciones óptimas para hacerlo, pero son las necesarias para generar las luchas. Bien, nos vamos a despedir cada uno, por favor, tenemos 2 minutos. Gabriel, tus últimas palabras, por favor. Bueno, las últimas palabras en el programa, pero tenemos muchas cosas que seguir diciendo, tenemos que seguir denunciando todo lo que está ocurriendo. Nos queda claro que la estrategia de militarización no es la solución para nuestro continente, no es la solución a sus problemas. Nos queda claro que esos cuantiosos recursos que se están invirtiendo en más armas, en abrir nuevas bases militares, en mejores equipamientos militares, etcétera, deberían ser recursos que estuviesen destinados realmente a resolver los problemas que aquejan a nuestras sociedades latinoamericanas: el acceso a la salud pública y gratuita, el acceso a una educación pública y gratuita, el acceso a derechos a la recreación, a la vivienda, al deporte, a la alimentación, los derechos sociales que realmente claman nuestras poblaciones y que son necesarios y fundamentales. No es la estrategia de militarización, no va a ser bajo el dominio de Estados Unidos que nuestros pueblos van a ser realmente libres y soberanos. Hay que romper con la dependencia y trabajar realmente en la construcción de una zona de paz. América Latina siempre lo ha sido en el contexto de la situación internacional. No permitamos que nuestra región la involucren en los conflictos internacionales que están en desarrollo, que pueden desembocar en una tercera guerra mundial y que hipotético o eventualmente pudiese poner en peligro la existencia de la especie humana. Nosotros defendemos la paz, defendemos la vida, defendemos los derechos sociales y económicos de nuestras poblaciones, defendemos los territorios y el derecho que tienen nuestros pueblos a ser realmente libres. Bien, Bosco, tus últimas finales, tus palabras finales, no últimas, en este programa. Coincido plenamente con Gabriel. Yo creo que también es importante que comencemos a desmitificar los liderazgos que se forman en torno a discursos fascistoides, ¿no? Yo creo que admirar a Bukele es el primer paso para terminar apoyando un genocidio. Entonces, es importante que comencemos a cuestionar lo que tenemos alrededor, más allá de lo que la propaganda nos propone, y empezar a vernos como naciones hermanas más allá de enemigos, que es lo que la línea narrativa nos propone, ¿no? Enemigo venezolano, enemigo colombiano, enemigo ecuatoriano y el peruano, pero en realidad somos hermanos, ¿no? Y divididos siempre nos van a poder dominar. Importante que nos veamos así, entre lo común, reconocernos desde el común y comunicar hacia el común. Como hermanos latinoamericanos, y por eso nos preocupa la situación del Ecuador, nos preocupa la situación de Panamá. Solamente queda claro que incluso desde las voces del interior del actual gobierno, como es el ministro, no sé cómo le llaman allá, Kennedy, ha dicho, ¿no? Ha declarado que USAID era una cara de la CIA, y esa ayuda humanitaria de USAID no viene a ser otra cosa de que un intervencionismo y violación de la soberanía de nuestros países. En otras palabras, quien abrace a los Estados Unidos se expone a que sea triturado por los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Bosco. Muchísimas gracias, Gabriel. Tomaremos en cuenta tu sugerencia sobre Haití y sobre otros temas más que nos están involucrando a toda América Latina. Será hasta la próxima. Gracias, Guillermo. Gracias. Abrazos. Hemos presentado